Fundamentos del método. La cantidad de puestos de trabajo que emplean pantallas de visualización de datos y que requieren que el trabajador permanezca sentado, como los puestos de oficina, aumenta constantemente desde las últimas décadas del siglo pasado. Este crecimiento supone un incremento en la incidencia de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con este tipo de puestos. Algunos estudios indican que la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en puestos de oficina oscila entre el 10% y el 62%, generalmente relacionados con las extremidades superiores, el cuello y la espalda. Algunos de los factores de riesgo más comunes en este tipo de puestos derivan del empleo del teclado y el mouse. Por ejemplo, movimientos repetitivos de los dedos, las manos y las muñecas, mantenimiento del antebrazo y la muñeca en posturas incómodas o presión de contacto elevada en la muñeca que maneja el mouse. Por otra parte, el mantenimiento de la postura sentada durante largo tiempo, sobre todo si se mantiene incorrectamente, incrementa la fatiga muscular. ROSA, acrónimo de Evaluación rápida de la atención en la oficina. Es una lista de comprobación cuyo objetivo es evaluar el nivel de los riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo en oficinas. El método es aplicable a puestos de trabajo en los que el trabajador permanece sentado en una silla, frente a una mesa y manejando un equipo informático con pantalla de visualización de datos. Se consideran en la evaluación los elementos más comunes de estas estaciones de trabajo: silla, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros periféricos. Como resultado de su aplicación se obtiene una valoración del riesgo medido y una estimación de la necesidad de actuar sobre el puesto para disminuir el nivel de riesgo. El método ROSA calcula la desviación existente entre las características del puesto evaluado y las de un puesto de oficina de características ideales. Para ello se emplean diagramas de puntuación que asignan una puntuación a cada uno de los elementos del puesto de trabajo, como lo son silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono. Obtenidos los datos necesarios, se puntuarán los diferentes elementos del puesto de trabajo empleando los diagramas de puntuación. Estos diagramas se diseñaron de forma que si la situación de un elemento del puesto es ideal, se le asignará la puntuación 1. Conforme la situación del elemento se desvíe de la situación ideal, la puntuación crece hasta 3. Por ejemplo, si la posición de los reposabrazos de la silla no es ajustable, su puntuación se incrementará en 1 punto. Aplicación del método. Una vez obtenidos los datos necesarios, tras la observación del puesto se puntúan los diferentes elementos empleando los diagramas de valoración y se emplean las tablas del método para obtener las puntuaciones parciales y la puntuación final. Puntuación de la silla. Para ello es necesario obtener previamente las puntuaciones de la altura del asiento, la profundidad del asiento, los reposabrazos y el respaldo mediante los diagramas de valoración mostrados en las tablas 2, 3, 4 y 5. En ellos se indica la puntuación del elemento, que oscilará generalmente entre 1 y 2 o 3 puntos, y determinadas circunstancias que pueden incrementar la puntuación obtenida. Por ejemplo, si el asiento está muy bajo provocando que el ángulo entre el músculo y la pantorrilla sea inferior a 90 grados, la puntuación de la altura del asiento es 2. Si además ocurre que no hay espacio suficiente para las piernas bajo la mesa, la puntuación será incrementada en 1 punto, resultando una puntuación para la altura del asiento de 3. Si además la altura del asiento no fuera regulable, la puntuación final sería 4. Puntuación de la altura del asiento. Rodillas flectadas 90 grados aproximadamente, 1 punto. Asiento muy bajo, ángulo de la rodilla menor a 90 grados, 2 puntos. Asiento muy alto, ángulo de la rodilla mayor a 90 grados, 2 puntos. Sin contacto de los pies con el suelo, 3 puntos. La puntuación obtenida se incrementará si ocurre espacio insuficiente para las piernas bajo la mesa, 1 punto. La altura del asiento no es regulable, 1 punto. Puntuación de la profundidad del asiento. Aproximadamente 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, 1 punto. Asiento muy largo, menos de 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, 2 puntos. Asiento muy corto, más de 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, 2 puntos. La puntuación obtenida se incrementará si ocurre la profundidad del asiento no es regulable, 1 punto. Puntuación de los reposabrazos. Codos bien apoyados en línea con los hombros están relajados, 1 punto. Reposabrazos demasiado altos, los hombros están encogidos, 2 puntos. Reposabrazos demasiado bajos, los codos no apoyan sobre ellos, 2 puntos. La puntuación obtenida se incrementará si ocurre
reposabrazos demasiado separados, 1 punto. La superficie del reposabrazos es dura o está dañada, 1 punto. Reposabrazos no ajustables, 1 punto. Puntuación del respaldo. Respaldo reclinado entre 95 y 110 grados y apoyo lumbar adecuado, 1 punto. Sin apoyo lumbar o apoyo lumbar no situado en la parte baja de la espalda, 2 puntos. Respaldo reclinado menos de 95 grados o más de 110 grados, 2 puntos. Sin respaldo o respaldo no utilizado para apoyar la espalda, 2 puntos. La puntuación obtenida se incrementará si ocurre: superficie de trabajo demasiado alta, los hombros están encogidos, 1 punto. Respaldo no ajustable, 1 punto. Puntuación del respaldo. La suma de las puntuaciones de la altura del asiento y la profundidad del asiento y la suma de las puntuaciones de los reposabrazos y el respaldo se emplean para obtener el valor correspondiente de la tabla A mostrada en la tabla 6. A la puntuación así obtenida se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla. Tabla A del método Rosa. Finalmente, para obtener la puntuación de la silla, al valor obtenido en la tabla A se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla. Para calcular el tiempo de uso de la silla, se calcula primero el tiempo de uso diario. Entonces, en la siguiente tabla vemos que menos de 1 hora en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos, la puntuación es -1. Entre 1 y 4 horas en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida, 0 puntos. Más de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, más 1 punto. Obtención y medición de los puntos periféricos en el método Rosa se tienen como referencia el teclado, el mouse y el teléfono. Para hallar estos se necesita tomar la puntuación de la pantalla y el tiempo en el que se demora el trabajador en el monitor y en la pantalla. Esto debido al caso en el que desarrolle su jornada y el tiempo que emplee en él. Para llenar la tabla y obtener la puntuación de la pantalla, se tiene que tener en cuenta que la pantalla, si está entre 45 y 75 centímetros de distancia entre los ojos y el borde superior en la altura de los ojos, tendrá 1 punto. Si la pantalla es muy baja y está a 30 grados por debajo del nivel de los ojos, tendrá 2 puntos. La pantalla, si es demasiado alta, provoca una extensión del cuello y tendrá 3 puntos. Por otro lado, la pantalla desviada lateralmente, cuando es necesario girar el cuello, tendrá 1 punto. Y si es necesario manejar documentos y no existe un soporte para ellos, tendrá 1 punto. Ahora, brillos o reflejos en la pantalla también tendrá 1 punto. La pantalla la más lejana y a más de 75 centímetros de distancia o fuera del alcance del brazo tendrá 1 punto en la tabla. Para la puntuación del teléfono, se tiene que tener en cuenta que si se usan auriculares o un teléfono a mano en el cuello y en posición neutral y está a más de 30 centímetros o menos, tendrá 1 punto. 2 puntos si el teléfono está lejos y a más de 30 centímetros. Ahora, 2 puntos el teléfono si se sujeta entre el cuello y el hombro. Y si el teléfono no tiene función de manos libres, tendrá 1 punto. Para la puntuación obtenida en la pantalla, se tendrá que añadir la puntuación debida al tiempo de uso del monitor. Depende a las horas que el trabajador desarrolle su empleo. Para la puntuación del mouse se tendrá en cuenta que el mouse debe estar alineado al hombro, tendrá 1 punto. Si el mouse no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo, tendrá 2 puntos. El mouse, si es muy pequeño y requiere agarrarlo con una mano de pinza, tendrá 1 punto. Ahora, si el mouse y el teclado están en diferentes alturas, 2 puntos. Si reposamos duro o existen puntos de presión en la mano al usar el mouse, tendrá 1 punto. Esta tabla también deberá usarse con el tiempo que se desarrolle el empleado en el trabajo. La puntuación del teclado. Para la puntuación del teclado, las muñecas están rectas y los hombres relajados, tendrá 1 punto en la tabla. Si las muñecas están extendidas a más de 15 grados, obtendrán 2 puntos. Ahora, las muñecas están desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera, tendrá 1 punto. El teclado está demasiado alto y los hombros están encogidos, 1 punto. Se deben alcanzar objetos fuera del alcance o por encima del nivel de la cabeza, 1 punto. El teclado o la plataforma sobre la que reposa no son ajustables, también obtendrá 1 punto. Esto se verá inferido en la tabla. Una vez obtenida la puntuación de la silla, de los puntos periféricos y la pantalla, se empleará una tabla en la cual se determina la puntuación rosa final, en la cual resume el proceso completo de obtención de la puntuación rosa.
Finalmente, como se indicó anteriormente, el valor de la puntuación rosa puede oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuando mayor sea el riesgo para la persona que ocupa el puesto. El valor 1 indica que no se aprecia riesgo. Valores entre 2 y 4 indica que el nivel de riesgo es bajo, pero en algunos aspectos del puesto son mejorables. Valores iguales o superiores a 5 indican que el riesgo es elevado. A partir de la puntuación final rosa se proponen 5 niveles de actuación sobre el puesto. El nivel de actuación establece que si es necesaria una actuación sobre el puesto y su urgencia puede oscilar entre el nivel 0, que indica que no es necesaria la actuación, hasta el nivel 4, correspondiente a que la actuación sobre el puesto es urgente.